Hay gente que pone a China como ejemplo de éxito socialista. Pues no. ¿Tú crees que los trabajadores de las empresas de Shanghái hoy tienen los derechos laborales que tiene un obrero en Alemania, sindicalizado en el AG Metal, en el sindicato más grande de Europa, más poderoso? IG Metal, perdón. ¿Tú crees que puede hacer una huelga alguno de los trabajadores de los millonarios protegidos por la cúpula del Partido Comunista Chino? Hombre, por favor. Si te han tenido a un hijo por pareja y te han mantenido vigilado por si no tenías más hijos. Eso es el éxito del socialismo. Pues eso no es socialismo en mi vista. Eso es una dictadura más. Le pueden poner el nombre que quieran, pero es una dictadura. No es un éxito de nada. Y si me dices que es porque se dice que han acabado con la pobreza en China, te diré que también había muchas plantaciones donde los esclavos no eran pobres. Tenían mucha comida, tenían buen trato, tenían unas casas razonablemente decentes y les daban la ropa que necesitaban. Y eso nunca le ha bastado al ser humano. Muchos comunistas como Hermesilla dicen que es mejor China que la decadente Europa gobernada por la izquierda indefinida. ¡Ay, qué bonito! Nos llamó la izquierda indefinida. Pues que se vaya a China. A ver cuánto tiempo aguanta, porque en China no va a poder hacer un canal de YouTube donde diga lo que le salga del forro de los aquellos. En China no puedes. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera vas a tener YouTube. En serio, una de las barbaridades más grandes de la izquierda que estorba en el mundo occidental ha sido generarse unos mitos fabulosos sobre lo que ocurre en el mundo marxista. Los mitos que había sobre el maoísmo, los mitos que había sobre Stalin, los mitos que había sobre la Unión Soviética en general. Cuando tú oías a la gente hablar sobre la Unión Soviética, es que era el paraíso 2.0, el paraíso con turbo, el paraíso en modo master, en modo Grand Wizard. Era lo máximo, la gente era feliz, trabajaba poco, se divertía, tenía deportes, tenía entretenimiento, era libre de opinar, ponía a sus gobernantes, vivía una vida luminosa. Te acercabas un poco a la Unión Soviética y decías, no, esto no. Y además matan gente, ¿no? Por sus ideas. Como no tengas las ideas correctas, vas jodido. Mira, yo tenía 13 o 15 años, cuando se suscitó una discusión así en el bachillerato en el que yo estudiaba. Y yo hice una pregunta que afortunadamente el profesor tuvo la decencia de contestarme honradamente. Dije, oye, si una fábrica en Cuba, yo no sabía que no hacían fábricas en Cuba, porque de eso se encargaba el resto del universo socialista, en la División Internacional del Trabajo, que se habían inventado los soviéticos. Si en una fábrica de Cuba llegan 10 televisores, que venían todos creo que de Checoslovaquia, ¿a quién se le da? ¿A los 10 trabajadores más productivos o a los trabajadores que son más fieles al partido? Me dijo, bueno, pues se le va a dar a los que son más fieles al partido. Dije, perfecto. Yo no juego a eso. Yo no juego a eso. Porque la libertad de pensar es la libertad preexistente, necesaria para todas las demás.